El jefecito millonario se ríe, hasta que una faccineira revela su increíble verdad. Ocult a Alejandro, a sus 28 años, se sentía como un rey en su torre de cristal. Desde su opulenta oficina con vista a la caótica ciudad, la brisa fresca le acariciaba el rostro mientras contemplaba su imperio tecnológico. Era un joven empresario, un prodigio en el mundo de los negocios, pero su risa arrogante resonaba con cada paso que daba sobre el suelo lujoso, ajeno al sudor que caía en cada esquina de su edificio, donde Marisol, la faccineira, luchaba por hacer brillar lo que él consideraba su reino. La vida de ella era un constante levantarse para limpiar lo que él dejaba atrás, desechos, papeles, sueños rotos. Marisol, madre soltera de 2 hijos, tenía la mirada cansada, pero en su interior ardía una llama inquebrantable. Mientras pasaba el trapo por el suelo, sus pensamientos se agitaban. ¿Cómo había llegado a despreciar tanto al hombre que tanto tenía? A la distancia, su arrogancia era un muro que parecía infranqueable. Alejandro despreciaba lo que consideraba la inferioridad de Marisol, sin saber que cada uno de sus sacrificios era un poderoso acto de resistencia contra la adversidad. Ella, en su torpeza, nunca había mostrado debilidades ante él, pero hoy, el destino jugaría su carta. Una tormenta severa amenazó la ciudad. El transporte de Marisol se vio atrapado, y en un caos de tiempo y emociones, llegó tarde a su trabajo. Al cruzar la puerta, el aire pesado de la oficina le colisionó, pero nada podría frenar su determinación. Hoy iba a hacer su trabajo y quizás, solo quizás, sería invisible para el jefe que la despreciaba. Sin embargo, las miradas de desprecio de sus compañeros y la risa burlona de Alejandro precipitaban su angustia. Entre papeles desordenados y una presentación que escurría entre su memoria, Alejandro apuraba su día. Entonces, mientras Marisol limpiaba un área olvidada, tropezó con una caja cubierta de polvo en una esquina. Sin saber por qué, la curiosidad la llevó a abrirla. Lo que encontró, sin saberlo, cambiaría su vida y la de Alejandro para siempre. Allí, bajo documentos polvorientos, emergieron secretos antiguos, oscuros reclamos que su familia había ocultado por años. Escándalos que habían arruinado a su comunidad décadas atrás, un legado de dolor y crimen eterno que jamás había imaginado. Los ojos de Marisol se ensancharon, la respiración se detuvo. Un torrente de emociones la arrastró, indignación, temor, responsabilidad. ¿Cómo podía estar sosteniendo la verdad que denigraba a quien ya había elevado su ego sobre su comunidad? La traición irrumpía en su mente, reviviendo viejos rencores. Alejandro, inconsciente de la tormenta que se fraguaba, continuaba su rutina, burlándose de los que él creía inferiores. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la tensión crecía entre ellos, invisibles muros se desmoronaban. Marisol, empoderada por su descubrimiento, avanzó 2 pasos, su corazón latía en una mezcla de valentía y miedo, como un tambor de guerra. Al cruzar miradas con Alejandro, una chispa estática flotó, tensando el aire. Ella sostenía los documentos en su mano temblorosa, sintiendo el calor de la confrontación inminente. ¿Se atrevería a desafiar al imperio que él había construido sobre el silencio de su comunidad? La pregunta latía en su interior como una herida abierta. ¿Podrá Alejandro enfrentarse a su verdad, a sus raíces, o sucumbirá atrapado en su mundo superficial y distante? La historia se desbordaba en un instante de revelación, dejando a ambos atrapados en el abismo que los separaba, el futuro de su vínculo colgando de un hilo. Con los documentos en su mano, Marisol sintió una electricidad en el aire. La confrontación era inevitable, y cada paso que daba hacia Alejandro era más que un acto físico, era un desafío a su propia existencia, a sus creencias. Momentos atrás, había sido solo la limpiadora silenciosa en su reino brillante, pero ahora se sentía como un volcán a punto de erupcionar, con la verdad como su lava. Alejandro, al percibir su acercamiento,
frunció el ceño. La risa que lo había caracterizado se disipó, como si la tormenta del mundo exterior hubiera encontrado su eco. ¿Qué quería esta mujer en su espacio? No comprendía que su arrogancia había sido construida sobre el desprecio, y su éxito, una fachada que, aunque robusta, se tambaleaba ante la posibilidad de su propia vulnerabilidad. ¿Qué tienes ahí?, preguntó Alejandro. Su voz era un murmullo de desdén, pero un ligero temblor traicionó su seguridad. No esperaba que esa mujer, a la que había tratado como insignificante, le interrumpiera en su mundo de números y gráficos influyentes. Marisol sintió que las miradas de sus compañeros se centraban en ella, una especie de auditorio que la observaba en el cruce de su jornada. En ese momento crucial, la presión de su decisión se cernía sobre ella como un peso insostenible. Las páginas arrugadas en su mano eran un mapa de la traición familiar, pero quizás también una brújula para su propio futuro. Debería exponer la verdad que ella había descubierto, arriesgándose a ser aplastada por el ire de Alejandro y la opresión de su entorno empresarial. Las dudas resonaban en su mente, pero el fuego interno que la había guiado a lo largo de su vida ahora exigía ser escuchado. Alejandro, su voz apenas se elevó por encima del murmullo del aire acondicionado de la oficina, esto es lo que tu familia no quiere que sepas. La expresión de Alejandro se tornó más tensa, cualquier atisbo de confianza se desvaneció. En un gesto impulsivo, extendió la mano para tomar los documentos, pero Marisol se retiró un paso atrás, reforzando la barrera entre ellos. Miedo y desafío se entrelazaban en su mente. Por primera vez, a través de esas páginas, sus destinos estaban entrelazados. Recuerda lo que hice por ti y por tu familia, aleccionó, pero las palabras se sentían vacías. Era como si hablara a un reflejo en lugar de a una persona, incapaz de ver más allá de su propio mundo. Era consciente de que su vida había sido dominada por una carrera voraz, donde la humanidad se había perdido por completo. Ahora, ante la verdad de su legado, la arrogancia comenzaba a ser un estorbo. Marisol miró a su alrededor, varios de sus compañeros de trabajo mostraban preocupación genuina en sus rostros. Esa preocupación no era solo por ella, sino que revelaba la conciencia colectiva de sus propias luchas, sus propias verdades ocultas. Quizás en ese instante, se tradujeron en cientos de voces que estaban esperando que alguien rompiera el silencio. Esto es más grande que tú y que yo, zanjó Marisol, su voz firme, aunque sus manos temblaban. Dentro de ella estalló una ola de poder. Cada palabra que decía rasgaba los cimientos del personaje que había construido hasta ahora, y al mismo tiempo, revelaba la fortaleza de quien realmente era. Alejandro retrocedió un paso, sintiendo el peso de un pasado que nunca había querido enfrentar. Su imperio construido sobre despilfarro y desinterés comenzaba a dejar claro que estaban construidos sobre cimientos frágiles. En su interior, un tumulto de emociones se debatía entre la ira y el asombro. ¿Qué quieres decir con eso?, murmuró, su voz distante, como si intentara aferrarse a su trono. Su imperio se tambaleaba, y el espejo de la verdad exigía ser visto. Marisol se sintió finalmente liberada de la desesperanza que la había atrapado. La tensión entre ellos marcaba el inicio de algo nuevo, no solo para ella, sino para ambos. Quiero que el mundo vea quién eres realmente. Es hora de que tu imperio y tu vida se enfrenten a la realidad. La tensión en la habitación se volvió palpable, la atmósfera se cortaba con un cuchillo. La urgencia del momento se mezclaba con la anticipación de un descubrimiento. Marisol sabía que había tomado una decisión irreversible, pero esta vez, no se daría por vencida. Aquella revelación no solo podía cambiar su vida, sino también la vida de Alejandro. Mientras Alejandro comenzaba a entender la magnitud de sus palabras, se dio cuenta de que sus días de risa y desdén estaban contados. La oscuridad tenía la habilidad de iluminar verdades que nadie había querido ver. Podría enfrentar lo que había sido ocultado, o todo su mundo se colapsaría en un abismo de revelaciones dolorosas. La batalla entre ellos se intensificaba y, con ella, cada segundo se marcaba por la incertidumbre del desenlace. ¿Qué descubriría Alejandro sobre sí mismo? ¿Podría ser capaz de transformarse o permanecería atrapado en su orgullo? La revelación estaba más cerca de lo que ambos podían imaginar. Marisol sintió como el gran peso de la revelación se interponía entre ella y Alejandro. Cada instante se alargaba, como si el tiempo se burlara de sus temores.
A través de su mirada, podía percibir su incredulidad, el desafío implícito en su actitud defensiva. Pero ya no era la mujer que había estado en la sombra, había encontrado una chispa de valentía que nunca había reconocido. Entiende, Alejandro, continuó, aclarando su voz a pesar de los nervios. Lo que tengo aquí no es solo sobre ti. Es sobre el legado que estás construyendo, y cómo eso afecta a todos a tu alrededor. La determinación florecía en su interior, y cada palabra se convirtió en un ladrillo que edificaba su nuevo yo. La conversación comenzaba a ser más que un simple choque de voluntades, era un canto a la verdad y la justicia. El murmullo de sus compañeros se tornó en un susurro de aceptación. Ella podía notar algunos asentimientos, un reconocimiento en sus miradas. Tu familia ha hecho cosas inaceptables, y el peso de esas acciones caen sobre muchos. ¿Vas a seguir ignorándolo? ¿O vas a atreverte a enfrentar las consecuencias? Sus palabras resonaron en el ambiente, como el eco de un tambor en la penumbra, marcando el compás de lo que estaba por venir. Alejandro cruzó los brazos, su cuerpo reflejaba la guerra interna que estallaba dentro. La arrogancia que había cultivado estaba siendo empujada a un rincón oscuro, donde la desconfianza y el miedo comenzaban a hacer eco. Aún así, se mostraba reticente, aferrándose a su papel de poder. ¿Quién te crees para cuestionar mis decisiones? Mi familia ha hecho lo que ha tenido que hacer para mantener este negocio a flote. Marisol sintió el fuego de la injusticia arder en su interior. Lo sé. Y eso es precisamente lo que necesitas enfrentar. Esta fachada que construiste solo te dará satisfacción temporal si no cambias la forma en que te relacionas con el mundo. La cada vez más intensa sensación de poder personal la hizo sentirse como un gran arquitecta de su futuro. La atmósfera en la oficina cambiaba, la tensión se volvía palpable, y Marisol podía percibir la atención creciente hacia su enfrentamiento. Ella sabía que sus palabras no eran un simple desafío personal, eran el inicio de un cambio que podría ir más allá de los muros de aquella oficina. Mientras se enfrentaba a la sombra de Alejandro, Marisol percibía un nuevo sentido de dirección. Comprendía que esta lucha era superior a su propio miedo. En ese instante, una perspectiva fresca surgió en su mente. Su pasado, lleno de sacrificios y dificultades, no era solo un conjunto de experiencias dolorosas, estaban forjando una versión más fuerte de ella misma, una versión que ya no tenía espacio para la incertidumbre. En vez de enojarte, considera la posibilidad de liderar con honestidad. Tal vez, al hacerlo, descubras una fortaleza que jamás creíste tener. Las palabras de Marisol fueron un reto disfrazado de propuesta, un canto de esperanza que podía infundirle a Alejandro la posibilidad de un cambio radical, no solo para él, sino también para quienes lo rodeaban. Alejandro la observó a través de una niebla de emociones contradictorias. El desdén estaba combatiendo con una curiosidad inquietante. ¿Y si lo que estaba escuchando era verdad? ¿Y si su visión del mundo era una máscara que necesitaba caer? La idea de enfrentar la realidad lo aterraba. Quizás deberías tener más cuidado con lo que sacas a la luz, murmuró él, su voz baja, aunque cargada de una sombra amenazante. Marisol sintió la punzada del desafío, pero esta vez, no retrocedería. Ya no era la limpiadora que pasaba inadvertida. Había desafiado su destino y reivindicado su voz. Con un profundo suspiro, preparó su respuesta, reconociendo que había llegado el momento de conectar su pasado con su futuro. La atmósfera se tensionó aún más. Mientras Alejandro la miraba como si sopesara cada palabra, Marisol comprendió que estaba a punto de dar un paso decisivo en su evolución personal. Sin embargo, una pregunta crucial permanecía en su mente: ¿qué tan dispuesto estaba Alejandro a desafiar sus propias creencias y admitir que la verdad, aunque dolorosa, podría liberarlo? La transformación de su relación parecía inminente, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podía Alejandro despojarse de la máscara que le había servido, y en su lugar, abrirse a su propia verdad naciente? La incertidumbre se cernía sobre ellos, una nueva batalla estaba por comenzar. El aire estaba cargado de tensión, y Marisol sintió como su corazón latía con fuerza mientras aguardaba la respuesta de Alejandro. Esa silenciosa espera era el preludio de un cambio, no solo en su vida, sino en el rumbo que podría tomar la empresa.
Su determinación había sido la chispa que encendió la mecha de la confrontación, y ahora, con cada segundo que pasaba, se adentraba más en su nuevo rol, despojada de la sombra que una vez la cubrió. Alejandro, en su reticencia, parecía debatirse entre aferrarse a su antiguo yo y el deseo de explorar lo desconocido. Marisol podría percibir el calor del conflicto interno, cada parpadeo en su rostro era un reflejo del miedo camuflado en su arrogancia. Pero ella no iba a dejarse intimidar. Era consciente de que su valor y su voz eran sus mayores armas, y sabía que debía usarlas con sabiduría. ¿Sabes? No soy solo una limpiadora, dijo, tomando la delantera. He aprendido más de lo que imaginas trabajando aquí. No se trata únicamente de barrer el suelo, se trata de entender cómo construimos nuestras vidas, los valores que elegimos. Eso es lo que me ha permitido llegar hasta aquí. Sus palabras resonaron en el aire, estableciendo un nuevo estándar en la conversación. La mirada de los demás compañeros, que antes había sido de duda, comenzaba a transformarse lentamente en admiración. El rol que había desempeñado durante tanto tiempo, el de la que se mantenía en un segundo plano, estaba desapareciendo. Ahora, cada palabra que pronunció era un ladrillo en la estructura de la vida que quería construir. La vida, con sus altas y bajas, la había moldado en algo más que una mera espectadora, era una protagonista que merecía ser escuchada. Si estás tan convencido de que tu camino es el único posible, ¿por qué no me dejas contribuir con mi perspectiva? Tal vez lo que necesitas no es más dinero ni poder, sino la capacidad de ver a todos los que están detrás de ti. Ahí, en los márgenes, existe un mundo lleno de historias, de dolor y sacrificio, que ha sido ignorado, argumentó Marisol, su voz resonando con una claridad que podía cortar el silencio de la sala. Alejandro se quedó en silencio por un momento, sus ojos evaluadores se movían, buscando respuestas en el rostro de la mujer que antes consideraba insignificante. La lucha entre lo conocido y lo nuevo se reflejaba en su expresión, mientras Marisol luchaba contra su propio deseo de rendirse. De repente, las palabras de Marisol se transformaron en una demanda auténtica de cambio. Si quieres que esto funcione, tendrás que arriesgarte. No puedes seguir navegando entre los escombros que tu familia ha dejado. Cada decisión cuenta, y hoy tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Los murmullos entre los compañeros se intensificaron, validando el impacto de su postura. Había despertado algo en ellos, una chispa de curiosidad acerca de lo que significaba realmente liderar, responsabilidad, humildad y, sobre todo, autenticidad. En ese instante decisivo, donde el silencio se había convertido en un campo de batalla interno, Marisol se dio cuenta de que había trascendido el papel que le habían impuesto. No solo era la limpieza, su historia, su voz, era mucho más significativa. ¿Y si Alejandro comenzaba a verlo, a aceptar esa visión compartida? Pero una pregunta se instaló en su mente: ¿compartiría él su propio miedo y se atrevería a descifrar su verdad, o se aferraría a la máscara del poder? La batalla por la reinvención de ambos apenas había empezado. La sombra de sus pasados respectivos se cernía sobre ellos, preparándose para ser enfrentada. Mientras el reloj seguía su curso, y la atmósfera se saturaba de expectativas, Marisol cerró los ojos por un breve instante, proyectando su futuro. La verdad estaba a la vuelta de la esquina, y la oportunidad de cambio era vibrante y palpable. Pero su seguridad se tambaleaba al pensar en lo que podía suceder si la revelación de la verdad de Alejandro se desataba. El momento de decidir si él estaba listo para abrazar su propia historia estaba más cerca de lo que ella imaginaba, y esa incertidumbre provocaba un escalofrío en su espalda. ¿Sería la fuerza necesaria para enfrentarse a su legado, o las viejas heridas los atarían a un destino ya conocido? La respuesta parecía más inminente que nunca. Marisol respiró hondo, sintiendo cómo la tensión en la sala se transformaba en una carga pesada, pero a la vez liberadora. Frente a ella, Alejandro permanecía en un silencio contemplativo, sus labios apretados en una línea fina que delataba su incomodidad. Pero esa incomodidad, en lugar de paralizarla, la impulsó a seguir adelante. Había llegado el momento de mostrar la valentía que había cultivado a lo largo de los años, y eso significaba afrontar no solo a Alejandro, sino también a la versión de sí misma que había sido relegada al olvido. El ambiente se agitaba a su alrededor mientras las miradas se centraban en su figura.
Fue entonces cuando sintió un profundo deseo de no solo ser escuchada, sino de infundir un sentido de cambio. Nunca es tarde para comenzar de nuevo, pensó con determinación. Hacía falta más que palabras, era hora de acciones concretas. Si me das la oportunidad, estoy dispuesta a demostrarte que puedo contribuir de manera significativa a esta empresa. Tengo ideas que podrían cambiar la perspectiva con la que hemos estado abordando nuestros desafíos, expresó Marisol, su voz menos firme que antes, pero resonando con un nuevo ardor. Las palabras fluyeron como un torrente, cada una llena de un significado que había estado esperando salir a la luz. La convergencia de sus experiencias personales y laborales la dotaba de una perspectiva única, y estaba decidida a convertir esa singularidad en su herramienta principal. La mirada de Alejandro, que antes había sido desafiante, empezaba a deslizarse hacia la curiosidad. ¿Qué tipo de ideas?, preguntó finalmente, su tono más conocido tantito más cálido, aunque aún receloso. Un enfoque que premie la colaboración y la transparencia. Momentos de retroalimentación, donde todos los empleados se sientan empoderados para compartir sus opiniones. Crear esas conexiones podría transformar nuestra cultura laboral, destacó Marisol. Notó cómo algunos de sus compañeros asentían, y esa validación solamente alimentó su resolución. Sin embargo, surgir de su zona de confort era solo un primer paso. Mientras hablaba, una parte de ella comenzaba a cuestionar si el cambio que anhelaba también abarcaba su relación con Alejandro. Si él decidía escucharla, ¿estaría lista para dejar atrás la imagen que siempre había tenido de él como un obstáculo? La complejidad de esta transacción era palpable. En el fondo, le gustaría que Alejandro se atreviera a mostrar sus vulnerabilidades, al igual que ella. Lo que te propongo no se trata solo de hacer un cambio superficial. Es una revolución completa en nuestra forma de pensar. Deberemos ser un equipo cohesionado. Cada palabra lleva implícita una obligación, el compromiso de trabajar juntos frente a los desafíos que la empresa enfrentaba. El clima en la sala giraba hacia un umbral de posibilidad. La diáfana atmósfera se impregnaba de intrigas sobre cómo esta interacción afectaría no solo su vida personal, sino la colectiva de todos. Sin embargo, Marisol sabía que la resolución verdadera era un constante dilema. La lucha no solo dependía de Alejandro y su disposición a aceptar el cambio, sino también de ella misma enfrentando sus propios miedos. Podría mantenerse firme si la respuesta no fuera la que esperaba y, aún así, poder seguir en este camino. La mirada penetrante de Alejandro estaba cada vez más inmersa en sus pensamientos mientras el silencio se ensanchaba. Marisol sintió que la expectativa era casi abrumadora, una nueva fase de su vida estaba al borde de estallar. Este podría ser su momento, su propia metamorfosis en acción, pero tal vez el futuro que vislumbraba resultara ser más complicado de lo que había imaginado. Y mientras la tensión se espesaba, el tiempo se deslizó, provocándole un escalofrío. Había dejado caer la semilla del cambio, ahora, todo dependía de la reacción de su interlocutor, del camino que él decidiera tomar. Sin embargo, el eco de la pregunta latía en su interior, realmente estaba dispuesta a aceptar lo que vendría, sin importar las incertidumbres que lo acompañaran. El momento decisivo no había llegado solo para Alejandro, sino para ella también. Marisol estaba lista para enfrentar no solo las sombras del pasado, sino a su verdadero yo, aquel que ansía descubrirse en este nuevo capítulo. Y así, con un corazón lleno de expectativa, aguardó la respuesta que podría definir su futuro, aún sin saber lo que realmente se avecinaba. La sala seguía cargada de silencio, como si el aire mismo se hubiera detenido para escuchar. Los ojos de Marisol estaban fijos en Alejandro, la incertidumbre la envolvía como un manto, pero su determinación seguía firme. Con el corazón latiendo, esperaba no solo ser escuchada, sino también comprendida. Una respuesta firme de su parte podía abrir las puertas a un cambio profundo, pero también podría cerrarlas. El crujir de una silla rompió la tensión. Alejandro se reclinó hacia adelante, teniendo la mirada fija en ella. No puedo prometer que tus ideas sean implementadas de inmediato, Marisol, pero estoy dispuesto a escuchar más. Estas palabras, aunque cautelosas, fueron un bálsamo para sus ansias. Se sentiría aún más motivada a demostrar que este nuevo camino merecía la pena. Gracias, Alejandro, respondió Marisol, con una serenidad que la sorprendió.
La calidez de su propio tono avivó su impulso interno. Propongo que iniciemos con sesiones quincenales de retroalimentación en equipo, donde cada uno pueda expresar ideas sin miedo a ser juzgado. Así, podremos nutrirnos de las fortalezas de cada persona. Mientras hablaba, sus pensamientos viajaban rápido, maquinando sobre cómo podría llevar a cabo cada idea. Ya no era solo un asunto de propuestas, quería que esa habitación se llenara de un espíritu de autenticidad. Anhelaba que su voz, aquella que tanto tiempo había permanecido silenciada, resonara en los corazones de sus compañeros. Había apoyos, algunas cabezas asintieron en reconocimiento, afectados por su pasión. Al final de la reunión, aunque Alejandro había mostrado una apertura precaria, Marisol se sintió repotenciada. Había logrado visibilizar su propio potencial, no solo en la práctica laboral, sino también en su relación personal con él. Ese reto primario había dejado de ser algo que temía, ahora era una nueva senda que estaba dispuesta a explorar. Los días pasaron traqueteando en el trabajo, Marisol se encontraba cada vez más inmersa en sus proyectos. Cada interacción le permitía crear sinergias, descubriendo habilidades no solo dentro de sí misma, sino en los demás. Más allá de las sesiones de retroalimentación, comenzó a implementar cambios sutiles, como fomentar que las personas compartieran sus éxitos, por pequeños que fueran. Al hacerlo, la energía del equipo comenzó a transformarse, entrelazando un sentido de camaradería que antes había sido esquivo. Sin embargo, en medio de esta transformación, emergieron preocupaciones no solo sobre su rol profesional, sino también sobre las dinámicas personales con Alejandro. Le preocupaba que su nueva cercanía pudiera alterarse en cuanto empezara a hablar de lo que sentía respecto a sus interacciones. Cada sonrisa compartida durante las reuniones alrededor de la mesa de café alimentaba una inquietud dentro de ella, ¿y si sus sentimientos eran malinterpretados? Estaba dispuesta a arriesgar su carrera por una conexión más profunda. A pesar de sus dudas, la sensación de empoderamiento que había cultivado era irrefrenable. Marisol continuó su evolución, decidida a dejar de lado el miedo que había mantenido a raya. Con cada paso, la idea de un nuevo tipo de relaciones en el trabajo no solo se transformaba en un objetivo, era un grito sordo en su interior, un eco que le decía que estaba lista para algo más allá de lo profesional. Ya no solo quería ser parte de un cambio, deseaba ser la chispa que lo encendiera. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el futuro que se dibujaba ante ella era brillante, lleno de promesas y desafíos. Pero la pregunta seguía atormentándola, un recordatorio de que el camino no era sencillo. ¿Realmente estaba preparada para enfrentar los efectos colaterales de su éxito? Con sus ideas tomando forma, Marisol se encontró ante una bifurcación más incierta. Iba a hacer lo que había decidido, pero la sombra de la duda permanecía. ¿Cómo manejaría lo que el amor pudiera complicar en medio de esta revolución personal y profesional, mientras sus pensamientos giraban? Un nuevo proyecto en la empresa se aproximaba. Un reto que podría dejarla completamente expuesta y vulnerable. Tendría que tomar una decisión crucial, y había sentido que se acercaba el momento de enfrentar sus miedos, tanto en el ámbito laboral como en el personal. La única pregunta que persistía en su mente era, ¿sería capaz de seguir adelante, o se detendría cuando su corazón estuviera en juego? El espacio de trabajo se había transformado en un hervidero de ideas y energías renovadas. Marisol se movía entre los distintos grupos con una confianza recién descubierta. Había asumido el papel de líder informal, tomando iniciativas que invitaban a todos a contribuir. Su mirada no solo se centraba en la productividad del equipo, también promovía la inclusión. Sentía que cada voz era un ladrillo en la construcción de un nuevo ambiente laboral. Sin embargo, el nuevo proyecto se acercaba con la promesa de agudizar todas sus ansiedades. Era un desafío mayúsculo, revisar el enfoque empresarial que había sido elogiado, pero que Marisol sabía que, en el fondo, estaba desactualizado. El director de la empresa, con su enfoque tradicional, parecía totalmente ajeno a la necesidad de evolución. Cada minuto que pasaba enfrentando este reto la sumía en un análisis interno, debía demostrar su capacidad para innovar, pero el temor a la desaprobación la mantenía en estado de alerta. No obstante, su ambición empezó a tomar forma. Marisol decidió elaborar una presentación que contrastara su visión con la de su superior. Cada diapositiva, cada gráfica, se convirtió en un ejercicio de autodescubrimiento.
Durante esas noches de trabajo, se dio cuenta de que no solo preparaba un proyecto, estaba revisando cada pieza de su historia personal. Ese proceso era tan revelador como aterrador. La Marisol que había temido hablar estaba dejando de existir. Por otro lado, la conexión con Alejandro seguía siendo un entramado enredado en su mente. Cada encuentro casual en la cocina o en la sala de descanso se transformaba en un momento de autocrítica. La atracción que sentía se mezclaba con la intensidad de sus emociones profesionales, llevando a que la duda descansara como un ladrillo en su pecho. Compaginar sus sentimientos personales con su crecimiento laboral se sentía como caminar sobre una cuerda floja. ¿Acaso había un espacio donde ambas partes pudieran coexistir sin dañarse mutuamente? Con la fecha de la presentación acercándose, Marisol comenzó a ensayar su discurso frente al espejo. Lo hacía con la intensidad de alguien que sabía que el resultado podría definir su futuro. Cada vez que se repetía a sí misma que había llegado el momento de mostrar su trabajo, podía sentir que el empoderamiento que había cultivado se expandía. Pero aún había un eco de duda que no la abandonaba. No purgó completamente su incertidumbre, sabía que la decisión de hablarle a Alejandro sobre sus sentimientos se volvía cada vez más urgente. En medio de esta lucha interna, las sesiones de retroalimentación que ella había instaurado comenzaron a generar frutos. Las personas se sentían más libres para expresar no solo innovaciones proyectivas, sino también críticas hacia el antiguo modelo. Había, de algún modo, comenzado una rebelión silenciosa. Marisol se vio a sí misma como la líder que había soñado ser, capaz de encender pasiones en otros. Aquella voz que tanto había reprimido se había convertido en la fuerza de cambio en su entorno. Sin embargo, al irse a la cama esa noche, su mente continuó desbordándose de cuestionamientos. ¿Qué pasaría si su visión era demasiado radical? ¿Qué ocurriría si al hablar con Alejandro, él decidía que su cercanía era una distracción? Ese miedo aún la atenazaba, y aunque se había fortalecido, no podía evitar cuestionarse si podía controlar el caos que sus sentimientos podrían desatar. A la mañana siguiente, el clima cambió abruptamente. Una tormenta inesperada llegó a la ciudad y con ella, un torrente de emociones ocultas brotó en su interior. Mientras veía la lluvia golpear la ventana de su oficina, supo que el clima reflejaba su propia confusión. En ese instante, una clara intención se reveló dentro de ella. Era el momento de ser honesta, no solo con su trabajo, sino con Alejandro. Las palabras estaban a punto de aflorar, pero aún debía formularlas en un contexto que no amenazara lo que había construido. ¿Cómo se diría a sí misma que dar el paso al frente podía implicar perderlo todo, o, por el contrario, recuperar más de lo que había imaginado? Con el corazón latiendo aceleradamente, tomó aire y decidió que debía actuar. La reunión estaba programada para el día siguiente, y el tiempo para recapacitar se estaba esfumando. La tormenta que azotaba la ciudad pronto no sería lo único que amenazara su estabilidad. Tentada a correr hacia el office de Alejandro, vaciló por un momento. Todo su ser le decía que debía actuar, pero la incertidumbre pulsaba, igual de intensa que el viento que se desataba en el exterior. Así fue como Marisol se plantó ante el espejo. Sería hoy el día en que tomaría riesgos. Las palabras están al borde de los labios, listas para ser pronunciadas. El futuro, por más amenazante que se dibujara, le exigía dar un paso decisivo hacia lo desconocido. ¿Aguantaría la tormenta o se dejaría llevar por su fuerza? Marisol se sentó en su escritorio, su mente aún dividida entre la presentación y su creciente necesidad de ser honesta con Alejandro. Cada rayo que iluminaba el cielo parecía resonar con su ansiedad, una metáfora de la tormenta interna que enfrentaba. ¿Cuál sería el primer paso? Cada latido de su corazón parecía gritarle que la inacción no era una opción, pero también había una parte de ella que quería refugiarse en la seguridad de lo conocido. Mientras revisaba sus notas, se dio cuenta de que había una energía diferente en la sala. Sus colegas compartían ideas, no con la timidez que ella había observado antes, sino con la audaz confianza que comenzaba a tomar forma en cada rincón de la oficina. Era contagioso. Marisol sintió que era parte de algo más grande que ella misma. El pulso del cambio comenzaba a reconfigurar su entorno, no solo porque ella lo había provocado, sino porque había otros dispuestos a transformar la cultura laboral. Mientras observaba a sus compañeros, se dio cuenta de que este proyecto no solo era una batalla por su propia validación.
Era una oportunidad para todos ellos, para mostrar que su voz tenía un impacto real. Este pensamiento la inspiró y la puso en un plano de toma de decisiones más claro. Al mismo tiempo, la sombra de su conexión con Alejandro continuaba acechando, y la necesidad de abordar sus sentimientos se volvía más apremiante. La reunión estaba programada para el día siguiente y Marisol sabía que su presentación sería el primer paso hacia su propia liberación. En un impulso casi fugaz, escribió una nota que decía: la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Su mente vibraba con la claridad de ese pensamiento. No solo iba a presentar su innovación, sino a mostrar el poder de su transformación personal. Durante el almuerzo, se encontró frente a frente con Alejandro. Una sutil carga emocional llenaba el aire, y ella sintió como su corazón se tensaba casi dolorosamente. En algún lugar de su mente, sabía que ese momento podría ofrecerle no solo un desahogo, sino una revelación. Sin embargo, las palabras le escapaban. Se preguntó si la fortaleza que había encontrado en la voz colectiva de sus colegas podría trasladarse a esta interacción más íntima. Con cada bocado, su mente divagaba entre posibilidades. ¿Sería posible que Alejandro sintiera lo mismo? ¿Se vería amenazado por la proyección de su ambición? Era un dilema en el que su emoción y su racionalidad chocaban, enviando ondas de inseguridad a través de su ser. Finalmente, la oportunidad llegó cuando él le dirigió una pregunta sobre el proyecto. Fue un instante fugaz, pero cargado de significado. La mirada en sus ojos, la curiosidad genuina, lo empujó a la valentía. Marisol se inclinó hacia él, se sintió envuelta en su aura, y las palabras brotaron de sus labios: creo que estamos en un punto de inflexión. No solo yo, sino todos nosotros. Quiero que sepas, también hay algo que valoro mucho en ti. Fuera de esto, la respuesta de Alejandro fue un gesto ligero pero significativo, un guiño de complicidad que electrificó el aire entre ellos. Sin embargo, la respuesta verbal que ella esperaba quedó atrapada en su garganta. Fue un recordatorio de que en este camino hacia adelante había más en juego que solo su presentación. Con la reunión a punto de comenzar y la tormenta todavía rugiendo afuera, Marisol sintió que el caos de su vida personal estaba a punto de convertirse en el impulso que necesitaba. Uniendo las piezas de sus múltiples realidades, finalmente entendió que no podía apartar sus emociones. Estas eran parte de su viaje, parte del tipo de liderazgo que quería cultivar. Y mientras se dirigía hacia el salón de reuniones, una pregunta misteriosa la invadió: ¿podría su presentación ser tan arriesgada como los sentimientos que empezaba a aceptar? Su corazón latía en su pecho, no solo por el temor a la desaprobación, sino también por la expectativa de lo desconocido. Se detuvo frente a la puerta, respirando hondo. Pero antes de cruzar el umbral, un pensamiento más se adueñó de su mente: ¿hacia dónde la llevaría esto si fracasaba? La necesidad de comprender su propio valor hacia la autenticidad se intensificaba. Marisol cuestionó por un instante si su destino estaba realmente preparado para recibirla. En el instante que cruzó la puerta, el murmullo de voces se desvaneció y un silencio cuidadosamente compuesto se apoderó del ambiente. La mirada de los demás se centró en ella, convirtiendo cada segundo en una eternidad. Y mientras se alzaban las primeras palabras de su presentación, supo que no solo se jugaba el futuro del proyecto, sino también su propio camino hacia la autenticidad y el reconocimiento, tanto profesional como personal. En ese contemplativo silencio, una verdad crucial continuaba gestándose en su corazón: la tempestad no solo estaba en el exterior, sino que alimentaba su transformación. ¿Sería capaz de enfrentar todo lo que venía con la misma fuerza y determinación que había cultivado? Marisol respiró hondo y comenzó. Con cada palabra, sentía cómo su confianza resonaba dentro de ella. El nerviosismo que inicialmente había sentido se iba disipando gradualmente, dejando espacio para la convicción. Habló de la importancia de la innovación, de cómo cada componente de su propuesta no solo representaba un cambio, sino la posibilidad de un renacer para ellos como equipo. Las miradas atentas de sus compañeros la alentaban, y cada aprecio que percibía alimentaba su valor, pero, junto al entusiasmo profesional, la inquietud personal seguía acechando. La idea de Alejandro, su presencia en cada rincón de su mente, la distraía. La conexión que había comenzado a forjar entre ambos en el almuerzo se sentía como un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento.
mientras compartía sus ideas, no podía evitar preguntarse si incluso él se daría cuenta de la transformación que estaba viviendo. Sin embargo, a medida que avanzaba en su presentación, y sus palabras comenzaban a fluir con facilidad, Marisol se dio cuenta de que estaba asumiendo también un papel más crucial en su entorno. Comenzó a pensar en el impacto que sus decisiones tendrían no solo en su carrera, sino en su círculo cercano. La presentación se tornó un diálogo vivo, sus colegas intervinieron, aportando sus ideas y experiencias. Juntos, construyeron un discurso que resonaba con la energía acumulada en la sala. Marisol entendió que estaba compartiendo no solo su visión, sino la de todos. Y con cada aportación de sus compañeros, se sentía más firme. Sin embargo, el eco de la inseguridad continuaba pulsando en su pecho. La pregunta que comenzó como una inquietud sobre el proyecto se transformó rápidamente en un dilema personal: ¿realmente era lo suficientemente buena para liderar este cambio? Cuando terminó, un aplauso resonó a su alrededor. La calidez del reconocimiento la envolvió, y por primera vez se sintió en el ojo del huracán, la viva manifestación de su propio crecimiento. Pero la satisfacción fue efímera, su mente volvió a Alejandro. La complicidad de ese pequeño guiño durante el almuerzo resonaba en su cabeza. Necesitaba hablar con él. Esa conexión significaba demasiado como para dejarla en el aire. Sin embargo, la interpretación de su valentía estaba más allá de la relación que deseaba cultivar con Alejandro. La posibilidad de que su voz pudiese inspirar a otras mujeres, de convertirse en una figura de liderazgo, la enfocó hacia una nueva senda. En ese momento, una corriente de energía surgió en su interior. Los sentimientos que se entrelazaban entre su vida personal y profesional se transformaron en un singular impulso para explorar sus deseos. Cuando la reunión finalizó y los aplausos se convirtieron en murmullos, se dio cuenta de que no solo había cambiado su camino profesional, además, estaba transformando la forma en que percibía su propia autoestima. Pero el peso de sus sentimientos hacia Alejandro seguía como un manto pesado, que la mantenía en un estado de visibilidad emocional constante. La revelación de lo que realmente quería en la vida, un equilibrio entre el éxito profesional y los lazos humanos genuinos, comenzó a formarse. Mientras sus compañeros desarrollaban discusiones sobre la implementación de sus ideas, Marisol se sintió interesada en acercarse a una de sus colegas. Quería compartir sus pensamientos, y quizás, obtener otra perspectiva sobre cómo podría actuar respecto a Alejandro. Pero antes de poder aproximarse, vio que él se acercaba, su mirada fija en ella. Era el momento que había esperado, pero también al que temía. Marisol, realmente me impresionaste hoy, dijo Alejandro, y en ese instante, la realidad de lo que estaban a punto de concretar hizo vibrar cada centímetro de su ser. Sin embargo, en lugar de sentir la satisfacción que presuponía, una nueva duda se asomaba: ¿estaba lista para avanzar no solo en su carrera, sino también en su vida personal? La confianza que había construido quebraba las últimas cadenas de su miedo, pero esas últimas palabras de Alejandro podrían definir el rumbo que tomaría en ambos aspectos. Con un susurro en el aire, Marisol se dio cuenta de que su lucha no había terminado, que su viaje estaba apenas comenzando. ¿Sería capaz de fusionar su vida profesional y personal, o tendría que enfrentar cada fragmento por separado? El futuro parecía voraz, lleno de posibilidades y preguntas no resueltas. La decisión estaba en sus manos, y la siguiente revelación estaba por venir. Marisol se sintió como si estuviera en medio de una tormenta, pero esta vez no era solo meteorológica, era una tormenta emocional, un torbellino de inseguridades y esperanzas mezcladas. Había desafiado su destino al proponer cambios significativos en su entorno laboral y había dado un paso adelante en su relación con Alejandro, el hombre que alguna vez había representado todo lo que ella despreciaba y, al mismo tiempo, todo lo que anhelaba. El día siguiente transcurrió con una intensidad inigualable. La nueva dinámica en la oficina estaba electrificada por las ideas que había propuesto. Las sesiones de retroalimentación que había iniciado comenzaron a tomar forma, convirtiéndose en encuentros semanales de intercambio donde cada voz contaba. Al hacerlo, Marisol demostró que no solo se trataba de un cambio superficial, sino de una verdadera revolución en la cultura laboral. Su iniciativa no solo había generado entusiasmo, sino también un renovado sentido de propósito entre sus compañeros.
El camino hacia el cambio había comenzado y ella había tomado las riendas. Sin embargo, la tormenta interna que había sentido desde que había decidido hablar con Alejandro seguía latente. Su mente estaba repleta de preguntas que se encadenaban. ¿Cómo se sentiría él acerca de sus sentimientos? ¿Podría la conexión que había comenzado a formarse fluir naturalmente o se convertiría en una distracción para él? Marisol, habituada a la inseguridad, decidió que ya era hora de dejar de lado el miedo y enfrentarse a esa realidad. Un día, después de una reunión particularmente exitosa, Alejandro la buscó. Su mirada transmitía un brillo que hacía tiempo no le veía. Me gustaría hablar contigo sobre tus ideas y quizás tomar un café después del trabajo. Quiero entender más sobre lo que te ha inspirado, le dijo, dejando a Marisol sin aliento. La invitación le recordó que eran más que colegas, había una conexión que necesitaba ser explorada. Se acordaron de reunirse al finalizar la jornada. Ese intervalo de tiempo, aunque breve, se sintió eterno. Marisol pensaba en su presentación, en cómo había finalmente reclamado su voz, y en cómo eso podía repercutir en su relación con Alejandro. Cuando se encontraron en una pequeña cafetería cerca de la oficina, la tensión inicial se disolvió rápidamente. Alejandro comenzó a compartir sus pensamientos sobre la presentación de Marisol, el impacto que había tenido en el equipo y cómo su perspectiva estaba comenzando a cambiar. He estado pensando en lo que dijiste sobre liderar con honestidad, sobre ver a los que están a mi alrededor. Nunca me había detenido a considerar realmente cómo las decisiones pasadas de mi familia han afectado no solo a mí, sino a todos los involucrados, confesó Marisol, emocionada pero al mismo tiempo asustada. Supo que era el momento. Se decidió a dar el paso. Alejandro, tal vez deberías mirar hacia adentro no solo de una manera profesional. Hay más en juego aquí entre nosotros. A medida que se desarrollaba la conversación, las paredes que habían existido entre ellos comenzaron a desmoronarse. Siempre vi nuestro entorno laboral como una jerarquía en la que debía demostrar mi valía continuamente, le dijo Alejandro. Pero tú has mostrado cómo se puede construir algo en la colaboración. Nunca acepté que también necesitaba un equipo. Las palabras de Alejandro resonaron en el corazón de Marisol. Había una vulnerabilidad en él, un reconocimiento de sus defectos que la impresionó. Era como si ambos hubiesen escalado una montaña de complicaciones para llegar a esta cima de sinceridad. Y eso incluye reconocer mis propios sentimientos hacia ti, agregó finalmente Alejandro, su voz tan fuerte como temerosa. Marisol sintió que un peso se levantaba. La honestidad no solo había sido un hallazgo en su vida profesional, sino que también estaba comenzando a florecer en lo personal. A veces me he sentido invisibilizada, pero ahora veo que esto puede ser una verdadera asociación. Quiero construir algo contigo, no solo en el trabajo, sino también como personas que se apoyan mutuamente, dijo, levantando su mirada para encontrar la de él. La respuesta de Alejandro fue un gesto que prometía mucho más que cualquier palabra. Una sonrisa sincera se dibujó en su rostro mientras tomaba su mano. Yo también quiero esto, Marisol. Quiero explorar lo que tenemos y construir un futuro donde ambos seamos escuchados y valorados. Fue en ese instante que Marisol se dio cuenta de que había logrado mucho más de lo que jamás había imaginado. No solo había desafiado las expectativas laborales, sino que también había sacudido las bases de su vida personal. La conexión que había forjado era una manifestación de su crecimiento, de su capacidad de reclamar su lugar no solo en el ámbito profesional, sino en su vida emocional. Había demostrado que su voz tenía valor, un valor que se había expandido para incluir a aquellos que la rodeaban. Marisol se sintió completamente transformada. Reconocía que el viaje que había recorrido en búsqueda de su autenticidad había tenido sus altibajos, pero finalmente había dado frutos significativos. Había conquistado su miedo y había alcanzado el reconocimiento que tanto había deseado. Su relación con Alejandro no era solo el inicio de algo nuevo, era un símbolo de la evolución personal que había quedado reflejada en su vida profesional. Al finalizar la velada, Marisol supo que había alcanzado lo que siempre había aspirado, ser vista, no solo por su trabajo, sino como la mujer fuerte que realmente era. El peso de la historia familiar que llevaba a cuestas comenzaba a desvanecerse, creando espacio para nuevas oportunidades. La vida les tenía preparadas muchas aventuras por venir. Con un corazón rebosante de esperanza, Marisol se sintió lista para enfrentarlas.
Estaba decidida a avanzar, no solo en su carrera, sino a dar forma a una vida llena de autenticidad y conexión genuina. Este es el momento de mostrar su apoyo. Si han disfrutado de esta increíble transformación, necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren su verdadera voz. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, su opinión es valiosa. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Cada acción cuenta, y juntos podemos inspirar cambios transformadores.